¿Cómo les va, queridos alumnos? ¿Cómo andan? Mire, vamos a ver esta clase que trata sobre un texto del Evangelio de Marcos. Concretamente, aquí hemos señalado Marcos 14, del 12 al 16 y del 22 al 26. Es el comentario al Evangelio de las negaciones de Pedro cuando Jesús le dice, no concretamente de las negaciones, sino cuando Jesús le dice que lo va a negar, y la parte del santísimo cuerpo y sangre de Jesús en la última cena, cuando Jesús instituye la Eucaristía. Entonces, viendo vamos a leer primero el texto para que nos posicionemos y entendamos el texto en conjunto, y después vamos a ir detallando los versículos. Vamos a la lectura del texto. Los preparativos para la cena pascual, si ustedes se fijan abajo, van a notar el paralelo en Mateo 26, 17, 19 y Lucas 22, del 7 al 13. El texto dice así: el primer día de los ácimos, cuando se sacrificaba el cordero de Pascua, le dicen sus discípulos: ¿dónde quieres que vayamos a hacer los preparativos para que comas el cordero de Pascua? Y entonces envía a 2 de los discípulos y les dice: vayan a la ciudad. Les saldrá al encuentro un hombre llevando un cántaro de agua, síganlo. Y allí donde entre, digan al dueño de la casa: el maestro dice, ¿dónde está mi sala, donde pueda comer la Pascua con mis discípulos? Él les enseñará en el piso superior una sala grande, ya dispuesta y preparada. Hagan allí los preparativos para nosotros. Los discípulos salieron, llegaron a la ciudad, lo encontraron tal como les había dicho y prepararon la Pascua. Después, la institución de la Eucaristía. Acá están los paralelos de Mateo 26, 26, 29, Lucas 22, 15, 20 y 1 Corintios 11, 23, 25. Y mientras estaban comiendo, tomó pan, lo bendijo, lo partió y se lo dio y dijo: tomen, este es mi cuerpo. Tomó luego una copa y, dadas las gracias, se la dio y bebieron todos de ella. Y les dijo: esta es mi sangre de la alianza, que es derramada por muchos. Yo les aseguro que ya no beberé del producto de la vid hasta el día en que lo beba nuevo en el reino de Dios. Y cantados los himnos, salieron hacia el monte de los olivos. Entonces, vamos a empezar con el comentario. Para eso, vamos al versículo 12. En el versículo 12 dice así: el primer día de los ácimos, cuando se sacrificaba el cordero de Pascua, le dicen sus discípulos: ¿dónde quieres que vayamos a hacer los preparativos para que comas el cordero de Pascua? Entonces, la primera parte, ¿sí?, habla de que van a ir a un lugar a celebrar la Pascua. La Pascua, en este versículo, el evangelista sitúa a Jesús y a los discípulos en la preparación para la celebración de la Pascua judía. Comienza haciendo referencia al día de los ácimos. Los ácimos son los panes sin levadura. En griego significa, se dice asumos, y en hebreo se dice matzah. Son sin levadura. ¿Qué quiere decir que los panes tengan sin levadura?
la levadura se toma en modo negativo, como una iniquidad, ¿no? Como algo que, que está mal. Entonces, al sacarle esa levadura, ese pan se convierte en un pan que purifica, ¿no? En un pan que purifica. Eran unas tortas planas de pan, ¿no? Carentes entonces de esa impureza o de esa levadura como se concebía en esa época. Entonces, en la institución de la Pascua y de la fiesta que seguía de 7 días, se prohíbe totalmente la presencia de levadura cuando se usa el pan, tanto para comer como para ofrecer. Solamente se usa en la fiesta o el ofrecimiento de acción de gracias, que está en Levítico 7, versículo 13. Cuando, si quieren ir a consultar todo este tema de los panes sin levadura, pueden ir a Éxodo 12, 8, 15, 21 o Levítico 2, 11 al 12. Entonces, es importante que destaquemos que es la celebración de la Pascua judía. A lo largo de la escritura, entonces, esta levadura significa iniquidad. Es por eso que, siguiendo el tipo de las fiestas de los ácimos, somos exhortados a celebrar la fiesta no con levadura de malicia, ¿no? Sino con pureza, con sinceridad, con verdad, ¿no? Como dice San Pablo en 1 Corintios 5, 8. El Día de los Ácimos se coloca dentro de la celebración de la Pascua, término derivado del hebreo pesá, ¿no? Pesá en hebreo significa pasar de. Entonces la Pascua judía, ¿a qué significa? Significa cuando el pueblo judío es liberado de la esclavitud de la esclavitud de Egipto. Estuvieron muchísimos años esclavizados en Egipto, entonces cuando dejan, ¿de qué modo dejan? Celebrando o haciendo la liturgia de la Pascua, que consistía en matar un cordero o un cabrito y pintar con esa sangre que purifica y que limpia las puertas. Entonces, murieron los primogénitos de Egipto, ¿sí? Pero los judíos no, porque habían pintado la puerta con la sangre del cordero. Esto hace referencia concreta a la alianza que Jesús va a hacer con el Padre, muriendo en la cruz, derramando su sangre, y su sangre nos limpia y nos purifica. Ya vamos a ver en los versículos posteriores. Entonces, el primer día de los ácimos, cuando se sacrificaba el cordero de Pascua, le dicen sus discípulos: ¿dónde quieres que vayamos a hacer los preparativos para que coma el cordero de Pascua? Entonces, es importante destacar, la fiesta comienza el día 14 del mes de Aviv o el mes de Nisan, que nosotros en el calendario occidental o gregoriano caería más o menos, es distinto en distintos años, pero más o menos en el mes de abril. En el mes de abril. Se daba muerte entonces al cordero o al cabrito entre a la tarde, ¿sí? Cerca del momento del ocaso. Eso lo podemos ver en Éxodo 12, 6 o Deuteronomio 16, 6. O entre la hora novena o undécima, ¿no? Al atardecer, cuando está oscureciendo, ¿no? Entonces, se asaba entero, no se ponía a hervir, el cordero estaba totalmente podrido, prohibido, sino que se asaba
se comía con panes sin levadura y con hierbas amargas, ¿no? El pan sin levadura significa, bueno, la pureza que habíamos dicho, y las hierbas amargas es todo el sufrimiento que había sufrido el pueblo de Israel cuando estuvo esclavizado en Egipto. Entonces, la participación en la cena pascual era obligatoria solo para los varones, ¿sí? Pero no estaba prohibida para las mujeres y las demás partes de la familia, podían participar, pero era obligatoria para todo varón del pueblo de Israel, del pueblo de Israel. Vamos al versículo 13. En el versículo 13 dice, entonces envía a 2 de sus discípulos y les dice, vayan a la ciudad, les saldrá al encuentro un hombre llevando un cántaro de agua, síganlo, ¿no? Entonces, acá es importante decir 2 cosas. Primero, que Jesús ya sabía de antemano dónde iba a celebrar la Pascua y sabía precisamente qué iba a pasar antes de la preparación de la Pascua. Entonces, les dice a los discípulos que se van a encontrar con un hombre. Algunos dicen, primero, los que llevaban los cántaros eran mujeres, generalmente. Entonces ahí hay algo que es extraño porque aparece un hombre y eso marca el signo de que algo distinto va a pasar y es la última cena. Segundo, que después podemos, si tienen interés de saber un poco más, los hombres que vivían en el desierto como monjes, ¿sí? Que probablemente formaba parte Juan el Bautista. Juan el Bautista se iba al desierto, pero general, a veces no estaba solo, sino con un grupo de monjes que probablemente también sean los que han cavado todas las cuevas de Qumran donde están escondidos o estaban guardados todos los papiros más antiguos que tenemos ahora y podemos leer con cierto trabajo, pero con cierto beneficio, un gran beneficio por leer los originales o las copias más cercanas a los originales que se escribieron sobre la Sagrada Escritura. Entonces, ese monje, algunos de estos monjes vivían en la ciudad, andaban en la ciudad y entonces sabían que Jesús era, si no el Mesías, alguien de mucha autoridad. Entonces es probable que este hombre que dice acá sea uno de estos monjes que vivían en la ciudad, ¿no? Y llevaba un cántaro, como dije, generalmente lo llevaban las mujeres y eso marca la diferencia. Entonces los discípulos lo encuentran en el versículo 13. Vamos al 14 al 16. Y allí, donde entre, digan al dueño de la casa, el maestro dice, ¿dónde está mi sala? Donde pueda comer la Pascua con mis discípulos. Él les enseñará en el piso superior una sola grande, ya dispuesta y preparada. Hagan allí los preparativos para nosotros. Los discípulos salieron, llegaron a la ciudad, lo encontraron tal como les había dicho y prepararon la Pascua. Entonces, sucede lo que Jesús ya les había dicho, se encuentran con el hombre y dice, digan al dueño de la casa, el maestro dice, ¿dónde está mi sala donde pueda comer la Pascua con mis discípulos? Él les enseñará en el piso superior una sala grande, ¿no? Ya dispuesta y preparada. Esta casa donde Jesús celebra la última cena, también se cree que era la casa de María. María, la madre de Marcos. Marcos es el que está escribiendo este evangelio y es muy probable que Jesús haya celebrado esta última cena o la Pascua en la casa de Marcos. Y si vemos lo que era y lo que se cree fue la casa de Marcos, saliendo de la casa,
hay un viñado, ¿no? Hay viñas. Entonces, ahí es donde Jesús le narra la parábola del viñador. Entonces, es muy probable que haya sido la última cena en esta casa de Marcos. Algunos dicen que era una familia de mucho dinero, por eso celebra la copa que usa para la última cena, donde está la sangre de Jesús, es de alabastro, ¿no? Hay muchas historias de dónde está el Santo Grial, que hasta han hecho películas de eso, pero hay dos fuertes, una que es probable que esté en Inglaterra y la otra en España. La que yo he leído e incluso he visitado es la de España, que está en Valencia, en la Catedral de Valencia, en España. Es muy lindo seguir la historia del Santo Grial y está muy protegido, incluso el Papa Juan Pablo II nunca se había usado, o hacía muchísimo que no se usaba para celebrar la misa. Juan Pablo II, cuando fue a visitar, pidió celebrar la misa con el Santo Grial, que está ahí en la catedral, como decía, de Valencia. Bueno, sigamos. Y mientras estaban comiendo, tomó pan, lo bendijo, lo partió y se lo dio y dijo: tomen, este es mi cuerpo. Bueno, es importante acá destacar, bueno, el hecho de que Jesús convierte el pan, porque tomó el pan y abajo dice: este es mi cuerpo, el cuerpo de Jesús. Y usa el verbo ser, ¿sí? Vi. Jesús siempre que usa el verbo en mí, yo soy, yo soy, yo soy, yo soy el Cordero, yo soy la vida, yo soy, entonces, este es mi cuerpo, se hace una realidad. Entonces, aquí nosotros creemos y afirmamos por el hecho también escriturístico de que Jesús, de Jesús ha convertido, tomó el pan y lo convirtió en su cuerpo. Entonces, esto va a ser este cuerpo para permanecer con nosotros en lo que llamamos nosotros la Eucaristía, la acción de gracias, ¿no? La Eucaristía en el cuerpo de Jesús. Pero esto está unido a lo que viene después. Tomó luego una copa y, dadas las gracias, se la dio y bebieron todos de ella. Y les dijo: esta es mi sangre. Otra vez, el verbo convierte el vino en sangre. Y después pone de la alianza, ¿no? Entonces, el tema de alianza, que después, si tenemos tiempo, nos vamos a dedicar. El tema de la alianza es central en la Sagrada Escritura. Primero porque se cree que las más grandes alianzas, hubo un montón de alianzas entre Dios y los hombres, pero las más fuertes y las más grandes alianzas son 6, ¿no? Son 6 alianzas. Y que siempre permanecieron, no es que Dios haya cambiado las alianzas, por más que se fueron 6, sino porque el hombre caía y tenía que volver a hacer alianza, una y otra y otra y otra vez. La primera con Adán y Eva, ¿sí? La primera alianza matrimonial, después con Noé, una alianza familiar, después la alianza de Abraham, ¿sí? Que una es la bendición o la santificación que se viene a través de la fe de Abraham y del linaje de Abraham, que es la otra alianza que es con Moisés, ¿sí? Donde ya no es un pueblo, sino que ya es más que un pueblo constituido, un pueblo israelita, y después un reino en David, otra alianza más con David, y por último esta alianza, que es la nueva y eterna alianza con Jesucristo en su sangre, y a la vez, lo mismo que pasaba en la Pascua judía,
cuando pintaban con la sangre del Cordero las puertas para ser salvados, ahora tomando la sangre de Jesús, nosotros somos salvados también. Y no solamente en la tierra, sino que nos da el cielo. Esto es importante, importante porque la sangre limpia, purifica, ¿sí? Entonces, nosotros recibimos el cuerpo y la sangre de Jesús para que nos limpie, nos perdone los pecados, ¿sí? Y nos haga nuevas personas, como dice San Pablo, ¿no? Esta es mi sangre de la alianza que determina una unión personal del hombre con Dios. Personal, porque es alianza, no es contrato. El contrato es yo hago un trabajo y vos me remunerás por el trabajo. Este es yo me ofrezco personalmente y tú te ofreces personalmente y nos unimos y somos uno. Esa una unión personal entre Dios y el hombre a través de la sangre de nuestro Señor Jesucristo, ¿sí? Que es derramada por muchos. Vamos al versículo 25. Yo les aseguro que ya no beberé del producto de la vid hasta el día en que beba uno nuevo en el reino de Dios, ¿no? Lo beba de nuevo en el reino de Dios, donde podamos brindar con el Cordero inmolado y que se convierte en el león de Judá en el Apocalipsis, en la gloria del reino de Dios, ¿no? Entonces, Jesucristo va a derramar, por eso dice, no beberé de nuevo, porque va a derramar toda su sangre, ¿sí? Para salvarnos a todos. Jesucristo que carga absolutamente con todos, no solamente los pecados, sino las maldiciones de toda la antigüedad, del tiempo presente en el que Jesús vive y del futuro, o sea, nuestro tiempo y el tiempo que va a venir. Es Jesús el que carga con los pecados de todos para purificarnos, para purificarnos. Entonces, por eso es importante para entender la Sagrada Escritura, toda la Sagrada Escritura, entender el tema de la alianza y el tema de que Dios se hizo hombre para cargar con nuestras iniquidades o con aquellas cosas que nosotros no hemos cumplido. Y que en esa bondad, en esa misericordia, en ese amor, nos perdona, nos purifica y nos hace nuevas personas. Para terminar, el tema de los, antes de terminar, el tema de los salmos. Cantan los salmos, ¿no? La cena termina, como dice el Seder pascual, o el canto de los himnos, y dice que hay suficiente motivo para saber que ese canto de himnos fue el Jalel pascual del Salmo 114 al 118. ¿No? La liturgia antigua y la nueva terminan con estas últimas oraciones, las últimas de las cuales es el salmo pascual en la que la iglesia vio el anuncio por excelencia de la resurrección de nuestro Señor Jesús. Entonces, para concluir, quiero solamente llamarlos primero a leer la Sagrada Escritura, leer, yo he hecho un párrafo chiquito ¿para qué? Para ver la riqueza. Hemos visto un poco pocos versículos, pero con una gran riqueza. La fiesta de los ácimos, qué significa la liberación de Israel, después la última cena, la alianza, el cuerpo y la sangre de Jesús, tantísimas cosas en poquitos versículos. Por eso los invito, ustedes que están haciendo y cursando y estudiando el Nuevo Testamento, léanlo, lean los evangelios, lean los hechos de los apóstoles, con detalle, ¿no? Y así van a poder recibir más iluminación y más fuerza por el Espíritu Santo. Concretamente, en la Eucaristía, aprovechen
no solamente a recibir la Eucaristía, el cuerpo y la sangre de Jesús, sino gustar internamente de la fuerza de la Eucaristía que nos purifica, que nos sana, que nos hace nuevos y que está con nosotros. Jesucristo no se ha ido, está presente. Este es mi cuerpo. Esta es mi sangre de la nueva y eterna alianza. Una alianza que ya no va a haber otra nueva, pero a la vez es eterna. Es eterna, no se acaba más. Quiero terminar con este texto del Papa Francisco, que está muy bueno sobre el tema de la Eucaristía. Leamos juntos. La Eucaristía no es un premio para los buenos, sino la fortaleza para los débiles, para los pecadores, el perdón. Es el estímulo que nos ayuda a ir y a caminar. El estímulo que nos ayuda a ir y a caminar. Entonces, que el Señor Eucaristía nos ayude a profundizar en las Sagradas Escrituras y a caminar en este camino de alegría, de paz y de amor que Jesús nos ha permitido y nos ha regalado para que lleguemos al cielo con su compañía y con su cariño. Bueno, queridos alumnos, estoy atento para las preguntas y seguimos en contacto. Que anden muy bien. Hasta luego.